Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que vean esta transmisión. Estamos en las jornadas nacionales número 16 e internacionales número 11 de las jornadas de investigación y crítica teatral de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, la ANCRIT. Y estamos aquí con una mesa verdaderamente federal, porque vamos a tener intervenciones desde Mendoza, desde Mar del Plata, desde Misiones y desde Buenos Aires. Eh, Muchísimas gracias, Alberto Eloy Muñoz, muchísimas gracias, Milena Brachiale, muchas gracias, Victoria Jiménez, por estar aquí. Si les parece, empezamos. Vamos a dar este orden, si están de acuerdo, y haremos un intercambio al final. En primer lugar, Alberto Muñoz va a leer su ponencia. Eh, Voy a nombrarla. La ponencia es Aporte al debate entre definición y procedimiento en la tarea actoral. Luego, Milena Brachiale va a leer la ponencia Pasando revista, una mirada comparada sobre textos de dramaturgas argentinas de comienzos del siglo XX en publicaciones periódicas. Luego, Victoria Jiménez, el título de su ponencia es De la memoria y otros artificios, la dimensión autobiográfica en Rectángulo de San Andrés, de Mauricio Cartún. Y luego me va a tocar a mí con presencia de Eduardo Pavlovsky en el Teatro Argentino actual. Eh, Quiero decir que vamos a cerrar la mesa con la presentación del libro de Alberto Eloy Muñoz, Actuación uno, Poiesis y Conducta Conflictiva. Así que bueno, ese sería el orden. Empezamos, si están de acuerdo. Empieza entonces, lo escuchamos a Alberto Eloy Muñoz con su ponencia. Gracias, Alberto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento saldrá. A todos los que nos están escuchando, a las compañeras que están aquí también presentes para exponer. No sé si se me ve, porque Sí, estoy abierto. Se me ve, perfecto. perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, esta ponencia la he denominado Aportes al debate entre la definición y el procedimiento en la tarea actoral. Y parte principalmente de algunos interrogantes en materia de actuación, ¿no? Y son los siguientes. ¿Cuáles son los procedimientos adecuados que debiera desarrollarse en los procesos de ensayo? Es el interrogante que el devenir histórico impuso en la reflexión teórica de quienes se sumergen en los mares profundos de la actuación. Y pareciera que la legitimación de algunas posibles respuestas le permiten al actor o a la actriz ser considerado o considerarse a sí mismo como un profesional del arte de la actuación, del arte de la escena. El Fordismo, como fenómeno de explotación del hombre por el hombre en los preludios de la Primera Guerra Mundial, sin duda instaló en todos los órdenes de la cultura la serialización como concepto de eficacia para cualquier aspecto de la vida. ¿Pero es posible trasladar un concepto de la economía a lo cultural? Pues la respuesta parece obvia. Claro que sí. En este sentido, existe una vinculación estrecha entre la producción material de bienes y servicios con el conjunto de ideas que se desarrollan en la sociedad y que generan cultura. Es más, me arriesgo a afirmar que la relación existente entre las herramientas de producción, la producción misma, y las relaciones sociales de producción, relación entre los trabajadores y las herramientas, y entre los trabajadores y la producción, y entre los mismos trabajadores en función del proceso productivo, da nacimiento y desarrollan prácticas culturales determinadas por las condiciones en que se da el propio proceso productivo. En otras palabras, las formas de producción de una sociedad condicionan las relaciones sociales y esto construye una forma cultural determinada, como así también la producción social de bienes y servicios que garantizan la existencia material de la humanidad se ve condicionada por los aspectos culturales de la propia sociedad. Dicho de otras palabras, tanto la cultura influencia en las relaciones sociales de producción como las relaciones sociales de producción van construyendo cultura. Me refiero explícitamente a la relación dialéctica que existe, como nos enseñara el marxismo, entre las condiciones sociales de producción y el resto de la vida social.
El trabajo como principal ordenador de la vida comunitaria ha generado en la lucha entre clases sociales dos grandes culturas, a las que podemos denominar la cultura dominante, dueña de los medios de producción simbólicos y materiales, y la cultura dominada, que produce prácticas culturales contrahegemónicas, marginales, y también se desarrolla como agente reproductor de las ideas de la cultura dominante. Ahí hago un paréntesis. Digo marginadas en los términos que utilizara Freire, ¿no es cierto? Cuando le dicen si le parece que son marginadas, y él dice sí porque quedan al margen, es decir, pierden la centralidad, quedan al margen de la vida social. Es decir, las prácticas de lo que Gramsci diría las culturas subalternas quedan al margen porque en el centro está aquello que nos imponen desde los sectores de poder. Es decir, las clases sociales dominadas y subalternas como las nombrara Antonio Gramsci, se consolidan como tales en la contradicción entre reproducir los aspectos de la cultura dominante o transformar la realidad revolucionariamente en función de sus propios intereses. Entonces, abordar el interrogante inicial acerca del proceso legitimador de la actuación es sin duda, como ya lo había expresado el maestro ruso Konstantin Stanislavski en su extenso desarrollo profesional, una manera de romper con las recetas instaladas por el sistema feudal de actuación de una Rusia zarista en función del proceso revolucionario de la época. Destruir el concepto de que actuar es declamar era el objetivo principal de Stanislavski, el cual naufragó por ideas tales como que actuar es recordar, en lo que fue una primera etapa que conocimos como método de la memoria emotiva y que luego profundizó en lo denominado por el argentino Raúl Serrano en el método de las acciones físicas, donde de actuar es recordar se pasó a actuar es hacer. Serrano, también preocupado por el interrogante inicial, desarrolló el método de las acciones físicas, así como ya lo nombré, y sobre el final de su investigación se animó a decir que su tesis anterior tenía graves errores y que consideraba que no podía hablarse de que actuar es hacer y que debía ser inexorablemente reemplazado por actuar es poner en juego la contradicción entre el ser instintivo, el deseo, y el ser civilizado, es decir, las reglas sociales que rigen una sociedad. También podría nombrar a otros investigadores e importantes artistas que a lo largo de la historia universal han pensado sobre los métodos de actuación, pero lo que quiero dejar en claro es que la preocupación por hallar un método que guíe la praxis actoral ha estado presente como una constante a partir del cuestionamiento del sistema de producción instalado. Lo que quiero reflejar es que, así como Stanislavski pensó y desarrolló una forma metodológica de actuación revolucionaria en función de oponerse al régimen feudalista de producción, sistema que imponía una manera de actuación declamatoria para consolidar los intereses de la aristocracia rusa, el sistema capitalista que se fue imponiendo a escala mundial logró, por un lado, dar nacimiento a una actuación en serie, metodológicamente estrecha, de producción comercial en términos de masividad no representativa de los intereses de las propias masas populares, sino de los intereses de la reproducción de un modelo dominante y por el otro permitió e hizo surgir una anarquía metodológica en marginales espacios de investigación y producción artística y permitió la búsqueda de una voz propia que cuestione a la cultura dominante. Por lo cual, el problema de los procedimientos en el trabajo actoral es una barrera que nos impide avanzar en la profundización de un pensamiento de la actuación. Con esto doy, por cierto, de la existencia de un pensamiento propio de la actuación, que podríamos convertirla en una pregunta paradigmática. ¿Qué es la actuación? O en un interrogante ontológico, ¿qué existe en el mundo en tanto actuación? El doctor Jorge Dubati, a quien me animo a vincularlo con el oficio de teatrólogo, pensador del teatro, definió tres subacontecimientos humanos para advertir de la presencia del acontecimiento teatral: la poiesis, producción de metáfora corporal; la expectación, existencia de otro que observa la producción de metáfora corporal; y el convivio, la producción de metáfora corporal y expectación en un mismo tiempo y espacio, en una reunión de cuerpos presentes. Pero no contento con esto, Dubati nos regaló el concepto de multiplicación en relación con la circulación de la triada mencionada. Es decir, con esto sabemos
cuándo advertir de la existencia de teatro, ¿no? Del fenómeno teatro. Y a partir de ello se pueden establecer procedimientos de construcción teatral, o sea, cómo construir cada subacontecimiento. Entonces, pensar en el procedimiento actoral, que no es otro que el procedimiento de construcción de personaje, implica estar en el camino equivocado, porque hacerlo sin reflexionar acerca de qué es la actuación transforma a los actantes sujetos en cazadores de ejercicios, quedando a merced de la reproducción de una cultura dominante que intenta que el pensamiento transformador que genera abordar la ontología o filosofía no esté al alcance de las grandes masas. Para finalizar, me animo a decir que es necesario abordar el tema de la actuación en tanto acontecimiento humano artístico desde una perspectiva ontológica, en función de definir luego los procedimientos adecuados a la perspectiva de actuación existente, afianzando una pertenencia ideológica desde la cual mirar la tarea actoral, en otras palabras, como lo escuché decir muchas veces a mi madre, clarificar desde qué lado del mostrador se piensa. Un poco, eh, esta ponencia tenía que ver con que nos animemos, por lo menos los que nos subimos al escenario y tenemos largos procesos de ensayo, sobre todo en los espacios más vinculados al teatro independiente, que es el que nos permite tener un lapso de tiempo para profundizar sobre la tarea propia, pensar en términos de qué es lo que estamos haciendo, no tanto en esto que la contemporaneidad donde la contemporaneidad nos ha ubicado, ¿no es cierto? Una discusión que había en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Artes, y que tratábamos de dar seriamente, es que teníamos todos nuestro librito amarillo abajo del brazo en el cual tratábamos de hacer aquellos ejercicios, ¿no es cierto?, desvinculados uno del otro, generando un tipo de poiesis, de metáfora corporal, donde era solamente un procedimiento que nos llevaba a hacer tal o determinado ejercicio para llegar a tal o determinada emoción, por ejemplo. Y nosotros discutíamos que había que pensar la actuación en términos filosóficos porque era necesario replantearse la funcionalidad del arte para tratar de acercarnos al convivio en teatro, ¿no es cierto? O a las distintas, puede ser en los distintos formatos donde se produce la actuación, tratar de acercarnos de una manera que nos permitiera replantearnos todo el tiempo cuál es la tarea del arte y desde cuál es la tarea del arte, también pensar cuál es la tarea de nosotros como actantes en esa producción metafórica. Así que un poco es esta la idea de la ponencia y agradezco enormemente la escucha atenta. Muchas gracias Alberto Eloy Muñoz, muchas gracias. Y bueno, siguiendo el orden, escuchamos a Milena Bracchiali y pasamos al final, si están de acuerdo, con las preguntas y la discusión. Adelante, Milena. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Qué interesante, Alberto, todo lo que comentaste. Mi trabajo se llama, como ya dijo Jorge, Pasando Revista, una mirada comparada sobre textos de dramaturgas argentinas de comienzos del siglo XX en publicaciones periódicas. Por una cuestión de tiempo no voy a ofrecer una mirada muy comparada, pero bueno, este fue el título original. Empieza con un epígrafe que dice, así es, dijeron ellos, lo que sos es una mujer posiblemente no del todo humana, ciertamente imperfecta. Ahora callate mientras seguimos contando la historia del ascenso del hombre, del héroe, que es de la teoría de la bolsa de la ficción de Ursula Le Guin. En el libro que utilizamos como epígrafe de este trabajo, Ursula Le Guin cuenta: cuando estaba elaborando el libro que se convertiría en Tres Guineas, Virginia Woolf escribió en su cuaderno la palabra glosario. Ella había pensado en reinventar el inglés según un nuevo plan, con la intención de contar una historia diferente. Tanto el libro de Le Guin como la propuesta de Woolf nos sirven para iluminar la intención de un trabajo que venimos desarrollando hace un tiempo en torno a revisar aquellos textos teatrales que no aparecen en las historias tradicionales y que por lo tanto no se han reeditado y como consecuencia de ello no se han vuelto a poner en escena. Habrá muchos, sin lugar a dudas,
pero notoriamente hay muchos que reúnen estas características y que, o casualidad, fueron escritos por mujeres. Cuando nos preguntamos quiénes fueron las primeras dramaturgas argentinas, se abrió un abanico en el siglo XIX que incluía a Rosa Guerra, Juana Manso, Matilde Cuyás y Eduarda Mansilla. Luego, continuamos nuestra investigación hacia comienzos del XX e hicimos foco en pasar revista, puesto que en las primeras décadas de ese siglo se produjo una efervescencia de revistas teatrales cuya particularidad era publicar textos dramáticos ya estrenados. Esto significa, siguiendo la terminología de Duati, que se trata de textos posescénicos y que esa proliferación de revistas responde a un interés genuino del público de disfrutar de otra manera del placer que le produjo el acontecimiento vivo. Gracias a esas publicaciones, entre las que se destacan Bambalinas, Teatro Popular o La Escena, sabemos que entre 1920 y 1940 muchas mujeres escribieron y estrenaron teatro en Buenos Aires y en otras ciudades del país como Rosario o Mar del Plata, más allá de Alfonsina Storni o Salvadora Medina Honrubia, los nombres más rescatados de aquel periodo, por múltiples factores y no hace tanto tiempo. La intención de la investigación que venimos llevando a cabo pretende cotejar estos textos olvidados para advertir las preocupaciones de las mujeres que escriben y la concepción teatral que subyace en sus piezas. Nos preguntamos por qué escriben teatro y no otro género, qué entienden por teatro, con qué finalidad lo emplean, qué aspectos desconocidos de la relación mujer-historia del teatro en Argentina revelan estas piezas. En esta oportunidad me interesa detenerme en Dina Torrá, una mujer de la que no sabemos prácticamente nada, salvo que escribió y estrenó 3 obras teatrales entre 1923 y 1928. Quizás escribió y estrenó más, pero al menos tenemos 3 piezas suyas publicadas en las revistas mencionadas, que además están precedidas de varias críticas aparecidas en los medios de la época, lo que habla también de la resonancia que la autora tuvo en su momento. Por una cuestión de tiempo me voy a detener solo en una de sus piezas, pero vale decir que las 3 tienen peculiaridades similares que podríamos resumir en un marcado interés por la descripción de situaciones económicas miserables, en particular de los sectores inmigrantes, lo que conlleva a una extraordinaria estilización de la oralidad de los personajes y por añadidura a una búsqueda que oscila entre lo trágico y lo cómico, cercano al grotesco. Hay una exploración del lenguaje, pero también de la caracterización de los protagonistas en relación con lo caricaturesco y esperpéntico, pero con finales que del humor pasan a lo sombrío y angustioso. Es decir, bien podría estar Dina Torrá en el panteón de los grandes maestros del grotesco o el sainete tragicómico, junto con Florencio Sánchez, Armando Discépolo, De Filipis Novoa, Novión, Nemesio Trejo, Gregorio Laferrer, Roberto Pairó, Pacheco, Eichelbaum y tantos otros que encontramos, por ejemplo, en la extraordinaria colección de teatro argentino realizada por el Centro Editor de América Latina, en la que constata ostensiblemente y para sorpresa de pocos, una estrepitosa ausencia de mujeres. Esta invisibilización conduce a la incorrecta pero esperable idea de considerar que las mujeres no escribieron teatro hasta muy entrado el siglo XX, casi hacia los años 60 o 70. En el caso de Torrá, algunos podrán decir que aborda temas ya elaborados por otros. No es ni más ni menos que lo que dijo Rojas acerca de la Revolución de Mayo de 1810 de Juana Manso, que sobre ese tema Alberdi ya había escrito antes. Como si los asuntos fueran privativos de algunos y no producto de un espíritu de época. Es lo mismo que ocurre con Martín Fierro cuando se afirma que Gutiérrez con Juan Moreira no hace más que replicar un tema ya abordado por Hernández. Se trata de un argumento que, como bien explica Adolfo Prieto, solo puede arguirse tardíamente, fuera de contexto, puesto que evidencia la incomprensión de que se trataba de problemáticas acuciantes en la época, que circulaban de manera oral y no eran exclusivas de nadie. De hecho, el asunto de Martín Fierro, en todo caso, aparece previamente en los relatos de Fogón de una excursión a los indios ranqueles de Mansilla o en sus comparaciones acerca del trato dado a los gauchos e indios a lo largo de todo el texto. Dina Torrá escribió en la misma época que muchos de estos hombres y sus temáticas coinciden, no porque ella se haya copiado de ellos, incluso en todo caso pudo haber sido al revés, sino porque como ciudadana de un contexto y una cultura particular, sus escritos revelan las preocupaciones del período igual que los de cualquier otro. De hecho, en la obra que nos ocupa, Platita, ¿para qué te quiero?, aparece, entre otras cosas, la figura del artista incomprendido al estilo de Stefano, que fue escrita por Discépolo un año después. Platita, ¿para qué te quiero?, se estrenó el 3 de diciembre de 1927 en el Teatro Boedo y se publicó en forma casi inmediata el 21 de enero de 1928 en la revista Bambalinas.
Se presenta como un ensayo tragicómico en 3 actos breves, y lo primero que sobresale, y que coincide con las obras previas de la autora, es el abordaje de una temática casi vedada para las mujeres: la plata, el dinero. Las mujeres no se ocupan de dinero. Primero, porque no pueden, no les corresponde. Segundo, porque está mal visto en la construcción imaginaria de la subjetividad femenina ideada por los hombres. No es de mujer fina, elegante o recatada andar hablando de plata. Sin embargo, es una de las problemáticas que más las aquejan, y su cuerpo aparece como una posibilidad casi única de resolver esa falta. Los cuerpos como mercancía, en general, entregados a matrimonios no deseados, pero inevitablemente necesarios. Con un nivel de actualidad exasperante, la obra de Torrá, dividida en 3 actos organizados por las estaciones del año, de la primavera al verano, y de allí al, y cito la didascalia, inclemente invierno con su séquito devastador, pone en escena un universo de inestabilidad económica en el que los personajes pierden lo que tienen a causa de la especulación y los vaivenes económicos del país de ese momento. Cito: unos señores metidos a especuladores recibieron un cargamento de hojalata, cáustica y otros productos. La plata está indecisa y peligran más de 1.000.000 de pesos. O más adelante: aquí nos pasamos siempre calculando cuánto vamos a perder. Doroteo pierde su fábrica de toda la vida, las máquinas vuelven obsoleto su saber y pasa de ser dueño a ser peón. Antes del comienzo se aclara, se advierte una aclaración. La letra R, dice la didascalia, seguida del apóstrofe, demarca el característico sonido gutural de los residentes franceses. A continuación se agrega: las indicaciones son tomadas del espectador. Ambas referencias dan cuenta de la importancia de la escena. No es un texto pensado como pura literatura. Hay matrices concretas e hipótesis de representación. La obra reúne a 12 personajes, 5 mujeres y 7 hombres. Se encausa, por supuesto, en una estética propia del drama moderno, que tensa el modo de actuación con acciones, parlamentos y gestualidad tendientes a cierta exageración en búsqueda de lo grotesco y por momentos cercano al melodrama, sobre todo hacia el final. Podríamos decir que el personaje delegado de la pieza recae sobre una mujer, la abuela, Madame Eloise, madre de Doroteo, que arriba a la Argentina impulsada por su hijo. Es ella la que le indica al hijo, y cito: el ansia del oro te dejó ciego para todo aquello que no fuera a conseguirlo, porque son tus hijos la más grande fortuna que te queda. Esta es la idea directriz de la obra que el personaje reconoce hacia el final, cuando, enloquecido de pena, como dicen las didascalias, afirma: ¿para qué te quiero, platita? ¿Para qué te quiero? Ante la pérdida de sus 3 hijos, uno preso, Carlos, el pintor incomprendido, el otro, Roberto, asesinado por una amante despechada, y la hija mujer, Matilde, monona criatura, así se describe en el texto, que huyó de la casa por la prohibición de sus padres de dejarla vivir con quien ella realmente desea y obligarla a casarse con quien no ama. También en Félix se reconoce de alguna manera la voz de la autora. Es el personaje que continuamente minimiza los exagerados sufrimientos del resto por los problemas económicos. Es también un hombre de 80 años, como Eloísa, que ya ha vivido lo suficiente para comprender los vericuetos de la vida. Que no se diga que un mal puñado de peso te enloquezca. La vida es breve y no conviene complicarla demasiado. Créeme, Roberto, nada tiene importancia y todo es fácil de solucionar. Félix simboliza una suerte de carpe diem, que incluso no se aflige cuando su esposa, Janet, lo abandona por el propio y joven Roberto, hijo de Doroteo, a quien está aconsejando en este momento. Los personajes femeninos son entonces relevantes, no solo porque sobre una de ellas recae la tesis de la obra, sino también por el resto. La hija Matilde se revela y escapa de la presión familiar tras su propio deseo. Gabriel, la madre, y cito, es quien lleva los pantalones en su casa, es buena en el fondo aunque se afana por manifestarse perversa. Su marido, Doroteo, aparece descrito como un pobre millonario que no sirve más que para trabajar. Por lo tanto, todas las decisiones recaen en Gabriel, que con su mal genio y maltratos ahuyenta a su hija, a su suegra, a sus criados, entre los que se destaca Concepción, que aunque pequeñita y enjuta es quien se revela fuertemente ante esta mujer, mucho más que Doroteo, y también espanta a su propio marido. Finalmente está Janet, que enamorada de Roberto, que al principio accedió a su amor pero luego la rechaza, se niega a aceptar las ofertas de Doroteo para abandonar a su hijo. Janet no solo sigue su deseo al abandonar a Félix, sino que además no se deja convencer por el dinero. Le dice Doroteo: ¿no quiere usted un cheque? ¿Usted sabe el montón de plata que le doy? Guárdese su dinero, lo tendría a manos llenas si quisiera, responde ella, socavando de un tirón la creencia masculina de su poder sobre la mujer por poseer dinero. Un último comentario respecto de las didascalias.
Allí se advierte no solo la maestría de la escritura de la autora, cuyo poético estilo contrasta con su excelente estilización de la variada oralidad de los personajes que se advierten en los parlamentos, sino también las marcas que acercan a esta pieza al grotesco. Hacia el final del segundo acto, por ejemplo, la didascalia muestra el contraste entre la efusividad de quienes celebran un momento de éxito económico inesperado de acuerdo con los vaivenes del mercado, y la abuela Eloísa que desde el fondo y abrazada a su nieta revela una profunda angustia en una actitud visionaria con respecto al futuro. Dice el texto, y contrasta el frenesí de unos con la angustia de la visionaria viejecita que llora con la dulce nieta que ha venido a cobijarse en sus brazos maternales. Pero también en las didascalias se describe el accionar de los personajes y allí aparece la enajenación o las mujeres como fieras embravecidas o el sirviente Manolo que no solo debe estar construido actoralmente desde la enfermedad del reuma, sino que también, y vuelvo a citar, la pena le ridiculiza estando a punto de llorar. Física y emocionalmente, los personajes revelan actitudes exacerbadas, muecas exageradas, desbordes animales, que no son ni más ni menos que pruebas de su paulatina deshumanización. Como se advierte con los breves ejemplos aquí esbozados, la obra de Dina Torrá bien podría ocupar un lugar relevante en la historia del teatro. Por un lado, da cuenta de peculiaridades del campo teatral desde una perspectiva más amplia. Estas obras se escribieron, se estrenaron, se publicaron y hasta recibieron críticas. Por otro, revela qué hacen las mujeres cuando producen teatro. Por supuesto, no todas hacen lo mismo. En este caso, es probable que Torrá haya pagado caro su desenfreno, hablar de temas que no le competen, el dinero, y hacerlo de una manera poco femenina, maleva. Su lengua salvaje es señalada en varias de las críticas que acompañan la publicación de sus piezas. Es allí donde Torrá ingresa en un campo que no le compete. La exploración de lo vulgar, de lo coloquial, del lunfardo, parece ser propiedad masculina. Este atrevimiento se paga con el olvido. Para las mujeres, bordados y poemas de amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Muchísimas gracias. Y seguimos entonces con Victoria. Un segundito. Ahí está. Seguimos con Victoria Jiménez. Te escuchamos, Victoria. Muchas gracias. Sí, espero que se me escuche bien Sí, con este audio. perfecto, perfecto. Bueno, paso a leer mi ponencia titulada De la memoria y otros artificios, la dimensión autobiográfica en Rectángulo de San Andrés de Mauricio Cartún. Más allá del armado de genealogías y del relevamiento anecdótico, la pregunta por lo autobiográfico en determinada poética nos instala en la problemática del estilo, en la medida en que implica no solo la búsqueda de correspondencias entre la vida del autor y su obra, sino también la identificación de patrones escriturales como expresión de la actividad creadora. Apuntamos con esto al hecho de que, dado que todo escritor es, por supuesto, un ser social, la dinámica de su tarea está siempre atravesada por sus vivencias históricas y políticas, por la vorágine de sentidos que organiza su trayectoria no solo profesional laboral, sino también familiar e íntima. Todos los aspectos de su experiencia entran en juego al momento de la creación, no necesariamente porque el autor así lo determine, sino porque las formas usuales de su escritura, sus intereses temáticos y sus modos de composición son el resultado de los itinerarios sociales que configuran su subjetividad y, por lo tanto, la particularidad de su estética. Desde Bakhtin sostenemos la importancia fundamental de entender al arte y a la literatura específicamente en este caso como un fenómeno de participación autónoma en la unidad de la cultura, lo cual implica que la realidad, o bien, como prefiere el autor, la vida, no se opone al arte ni es indiferente a él, sino que, además de existirlo por fuera, también forma parte de su adentro como elemento constitutivo indispensable. Lo que sucede en este punto es que la forma estética individualiza la realidad conocida y valorada, la arrincona y la concluye sin anularla porque su objetivo es transferirla a un nuevo plano valorativo, el del objeto estético. He aquí la gran paradoja de la función de aislamiento o separación en la forma artística. El contenido de la obra se libera de las significaciones convencionales del mundo, pero no por ello deja de ser reconocible para la memoria de la contemplación. Pierde sujeción en la medida en que posee autosuficiencia, aunque nunca deja de estar inserto en la unidad de la cultura. Se trata, y cito a Bakhtin,
de un fragmento del acontecimiento unitario abierto de la existencia. Cierro cita. Hay en este sentido una dinámica muy clara. Mientras que el conocimiento y el hecho de la realidad crean la naturaleza y el hombre social, el arte rememora esta realidad existente para enriquecerla y crear así una unidad entre ambos mundos. Hay en el objeto estético una generosidad tal con la vida que no anula ni se aleja de las consideraciones de lo ético y de lo cognitivo, sino que crea con ellas una nueva relación valorativa. De allí que el universo del conocimiento y del hecho pueda ser reconocido y recordado, aunque el arte lo dote de una resonancia nueva y libre. En esta línea, la poética cartuniana resulta ser un lugar muy propicio para pensar las relaciones entre vida y obra, entre realidad y ficción. En principio, porque se trata de una dramaturgia en la que el universo personal es transversal a la creación estética, inherente y no ocasional a ella. Su importancia no se agota en el uso temático, sino que configura también las técnicas del estilo y las selecciones de composición. Esto implica que, así como ciertos temas de su obra son problemáticas traspoladas de la realidad a la ficción, también en sus modos de crear subyace la intención de fundir el objeto estético con la vida personal. Escribir en la cabeza mientras se camina diariamente, tomar de la espontaneidad de las calles toda, y cito a Cartoon, imagen generadora que luego se transformará en teatro, ir recolectando diferentes clases de objetos que funcionan como material poético para la escritura, releerse y reescribirse constantemente, efectuando los cambios necesarios de acuerdo a cómo se percibe la actualidad de cada época. Todas estas acciones conforman la cotidianidad del dramaturgo y propician la inmanencia de su vida en su arte y viceversa. De un rastreo general por su dramaturgia surge la convicción de que si quisiéramos retratar su figura, no hallaríamos una diferenciación exacta entre vida y arte, puesto que las imbricaciones son tales que recorriendo su obra es posible encontrar fragmentos explícitos e implícitos de su historia personal, ya sean los conflictos que crea para sus personajes como los mismos caracteres de estos, los escenarios de la acción, el barrio, el campo, el barco, entre otros, y los objetos que en ellos circulan. Hablamos, cabe aclarar, de objetos en su sentido más literal, las cosas que encontradas ocasionalmente poseen una pulsión creativa y provocan la asociación de imágenes múltiples, como si cada objeto fuera único e irrepetible en sí mismo, destinado a universos de ficción específicos. Tal es el caso, por poner dos ejemplos ilustrativos, del cerebro mágico en Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot, y la escopeta recortada de Hertz en La Madonita, ambos hallados por Cartoon en diferentes mercados de pulgas. La cuestión de la identidad es otro de los grandes temas que surgen de este itinerario, no solo por ser el hilo argumental de algunas obras notorias, como es el caso de Chau Mysteries y El Partener, en donde lo central es el deseo de autodeterminación de los protagonistas, sino también porque, en mayor escala, toda la estética de Cartoon se enuncia como expresión del imaginario argentino en clave identitaria. Así lo demuestra su necesidad de fundir el universo de lo propio en el desarrollo creativo de su teatro, el gran acervo de elementos característicos de la cultura del país, como lo son ciertas referencias literarias, musicales e históricas, configuran su modo de vivir y a la vez de enunciar lo nacional artísticamente, ya sea bajo un revisionismo crítico de la historia política argentina, como también a través de la nostalgia por los símbolos de su tradición. Esto explica, a su vez, la reivindicación de lo utópico desde su dramaturgia y desde su posicionamiento político como ciudadano, la convicción de que, abro comillas, a la muerte de una utopía corresponde el nacimiento de otra, y este es un acto orgánico, vital, independiente de toda voluntad especulativa. Cierro comillas, son palabras dichas por Cartoon. A raíz de estas nociones claves, nos interesa centrarnos en un corpus específico, las 4 obras teatrales que conforman Rectángulo de San Andrés, un compilado que se caracteriza, como hemos mencionado, por la recreación ficticia de un cronotopo perteneciente a la vida del dramaturgo, el barrio, espacio, de su infancia y adolescencia, tiempo. Dado que este corpus no se adapta a la clasificación genérica de la autobiografía, optamos por un enfoque que admite el devenir del sustantivo autobiografía al adjetivo autobiográfico, en la medida en que el hecho literario observado transfiere de las condiciones más comunes de la definición genérica y exige en su lugar otras bases epistemológicas. Es así que pasamos de la totalización a los intersticios, mediante un análisis que se encarga de particularizar las señales que configuran ya no la autobiografía, sino lo que Arfuch entiende como espacio biográfico. Esto es, las diversas maneras en que lo bio y lo autobiográfico exige las categorías de la doxa, en pos de generar un campo abierto a la multiplicidad de sus posibles formas.
En este sentido, consideramos que el interés de Cartoon no es autobiografiarse, sino más bien crear historias que, aunque surgen de la vocación personal, se desprenden de ella para generar la apertura hacia otro mundo posible. Se trata, en sus propios términos, de una fenomenología del mito, según la cual la experiencia personal es solo un detonante inicial que se desfigura en la medida en que el trayecto de los personajes se independiza de su energía original. Desde esta perspectiva, Rectángulo de San Andrés presenta un espacio biográfico que se configura por medio del recuerdo de espacios, momentos y personas reales, de existencia empírica, que funcionan como material poético para la creación dramática. De manera que la marca del momento autobiográfico proviene de esa memoria medio endémica, citando Cartoon, que da origen a cada obra del compilado. Se trata, en términos de Brunner, de una subjuntivación de lo familiar, que opera en la ficción por medio de la conjunción entre memoria e imaginación. Más específicamente, podemos hablar de un valor memorial que se caracteriza, como apunta Arfuch, por estar enfocado en un pasado específico que, debido a su carga simbólica y probablemente traumática, ha dejado huella en la memoria. Este es el caso de nuestro corpus porque el pasado al que vuelve Cartoon posee una delimitación cronotópica particular. Es un barrio específico en una época específica que resulta significativa porque supone la utopía perdida, y también en relación a esto porque marca el umbral traumático entre la niñez y la adultez. Respecto al otro punto, la imaginación, es necesaria entenderla, siguiendo a Ricoeur, como un libre juego de posibilidades, que, por no estar comprometido con el mundo real, es libre de reestructurar sus campos semánticos. Nótese así que la imaginación, más que contenido, es procedimiento, por lo cual vale decir que Cartoon imagina desde sus recuerdos. Estructura un mundo posible que se diferencia del real porque no se compromete a correlacionar el origen autobiográfico de sus imágenes con el trayecto, siempre autónomo, de la ficción dramática. Cada historia es la reelaboración ficticia de una identificación parcial, siempre imperfecta, entre el cartoon que escribe y el personaje que representa algún símbolo de su vida o algún intento de subjetivación. En este sentido, la génesis autobiográfica que subyace en este corpus no tiene que ver con la fusión pseudomimética de la semántica mimética, sino con la estructuración de un mundo posible en donde los particulares ficcionales, Rubén, Piti, el barrio San Andrés, etc., no son presentados como mímesis de prototipos reales, sino más bien como, en términos de Deleuze, posibles no realizados que habitan el mundo ficcional. En este punto y en articulación al análisis del espacio autobiográfico que venimos delineando, podemos decir que Cartoon no es que se represente en cada caso como un niño en conflicto con su pubertad, como un adulto cañero al paraíso de la vereda o como un ratón que regresa de vez en cuando a las casas de su infancia, sino que, en lugar de ello, consideramos que lo que configura la dimensión autobiográfica es la posibilidad de autopercepción desarrollada en los intersticios de todos estos relatos, en el que el imaginario barrial, con el que la creatividad del dramaturgo pavea en aquellos fragmentos fundantes sometidos para mutar en pieza teatral, citando a Cartoon del 2017. Para cerrar, apuntamos que es así que la pregunta por lo personal en el contexto amplio de una experiencia histórica, social y cultural delinea lo que Duati denomina dramaturgia de autor, cuya estética consiste en una poética única, territorial y automodélica que es idéntica únicamente a sí misma. Es por ello que la dramaturgia de Cartoon, y más aún la que pone en juego en Rectángulo de San Andrés, no se rige por los sistemas prefijados de la autobiografía en términos genéricos, sino que explora más bien la riqueza del mirar introspectivo en conjunción a su expresión simbólica, metafórica y reelaborada en el mundo posible de la ficción. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece bien, dejamos para el final la discusión, el comentario, el análisis y si quedó algo pendiente por decir, porque agradezco mucho que estamos cumpliendo con los tiempos estrictamente. Me toca a mí muy rápidamente hablar sobre la presencia de Eduardo Pavlovsky en el teatro eh, argentino actual. Eh, por supuesto, no quiero, digamos, leer el texto porque, bueno, es un texto, me parece, un poco extenso y son muchos los aspectos que tienen que ver con la presencia de Tato Pavlovsky
en la actualidad, a 10 años de su fallecimiento, eh, sino más bien poner el acento en una selección de observaciones. Yo quiero decir que en mi ponencia, digamos, que es un poco extensa, hablo ahí, por ejemplo, de una cantidad de referencias que aparecen permanentemente a Eduardo Pavlovsky, por ejemplo, últimamente en algunos materiales periodísticos del diario Página 12, por ejemplo, ¿no? Entre otros, yo destacaría muy especialmente las contribuciones de Eduardo Misch al respecto. Pero, eh, digamos, podemos también hablar de un conjunto de ediciones, de investigaciones. Realmente hay muchas marcas dentro del comportamiento del campo teatral argentino que hablan de el volver permanentemente a la producción de Eduardo Pavlovsky. Sin ir más lejos, el libro que va a presentar dentro de unos minutos Alberto Muñoz tiene mucho que ver con una de las piezas de Eduardo Pavlovsky, que es justamente Potestad, ¿no? Enseguida él lo va a comentar. Pero yo quería poner el acento en un aspecto que me interesa muy especialmente y es el aspecto de ciertas definiciones teatrológicas que están circulando en el campo teatral y que sin duda le debemos al pensamiento de Eduardo Pavlovsky. Recordemos que Eduardo Pavlovsky es, por un lado, un gran dramaturgo, ¿no? Si pensamos en su producción, eh, empieza en los años 60 con lo que podríamos llamar su teatro, entre comillas, de vanguardia, como él mismo lo llamaba. Nosotros hablaríamos más bien de posvanguardia o de experimentalismo, ¿no? Que incluye un conjunto de 11 piezas en el teatro de los años 60, ¿no? Empezando por Somos y La Espera Trágica, y continuando por una serie de textos, incluso textos recuperados que se habían perdido, que Tato Pavlovsky había extraviado y que logramos encontrar a través de Argentores, la biblioteca de Argentores. Estaban allí, digamos, los impresos mecanografiados, ¿no? De esos textos, que son Hombres, Imágenes y Muñecos del año 63, Camello sin anteojos de 1963 y un texto del año 69 que se llama Circus Loquio, escrito en colaboración con Elena Antonietto. Esos textos se publicaron en el tomo séptimo de su teatro completo y se han hecho puestas recientes de esos textos que prácticamente desconocidos de Pavlovsky, porque él no eligió editarlos en los dos tomitos que publica como Teatro de Vanguardia 1 y Teatro de Vanguardia 2 en los años 60. Pavlovsky es además el dramaturgo luego de lo que podríamos llamar el ciclo de teatro político de choque, o también lo podemos llamar teatro macropolítico de choque, que es el teatro que empezaría con La Mueca, espectáculo dirigido, estrenado por Oscar Ferriño, del que tenemos digamos, tenemos dos versiones, ¿no? Una versión que es la que publicó Casa de las Américas, con motivo de que es uno de los textos elegidos por el premio Casa de las Américas, y luego la versión que publicó Thalía, digamos, en la reescritura, en la adaptación de la obra que hace el equipo dirigido por Oscar Ferriño, ¿no? Pero dentro de este ciclo tenemos obras muy importantes en la historia del teatro nacional, como es el caso de, por ejemplo, El Señor Galíndez, ¿no? Esta pieza del año 1973 que va a marcar un hito en la representación de la subjetividad de derecha en la Argentina, fundamentalmente sosteniendo la tesis de la presencia de la tortura como institución sostenida por el Estado en la Argentina. Bueno, a partir de los años 80 y con una inflexión sumamente importante en
Potestad, justamente este texto al que va a hacer referencia enseguidita Alberto Muñoz. En el año 1985 empieza un nuevo ciclo dentro de su producción. Pavlovsky siempre se caracterizó por estar siempre en la cresta de la ola, ¿no? No podemos hablar de una producción epigónica de sí mismo, sino de una renovación permanente. Un periodo que podríamos llamar de un teatro micropolítico de estética de la multiplicidad, como él mismo lo llama. Y a partir de los años 90, con la reconfiguración de, digamos, la circulación del teatro y la producción política en el orden mundial, el hito fundamental es Rojos, Globos Rojos, que marcaría el inicio de podríamos decir, un cuarto gran momento en su producción, que él mismo caracteriza como un teatro de micropolítica de la resistencia, ¿no? Finalmente, a partir de los años 2000, o sea, con el inicio del siglo XXI, Pavlovsky empieza a proponer un nuevo concepto, que es el concepto de teatro del borrador, que sería un teatro escrito sobre ciertos mojones que favorecen la improvisación. Entraría, por ejemplo, dentro de ese teatro del borrador, una producción como Variaciones Meyerhold, entre otros de los textos, digamos, que Pavlovsky sigue presentando, e incluso algunos textos que deja inéditos, como se ha registrado en las ediciones recientes de textos inéditos de Pavlovsky que hizo Eduardo Misch, ¿no? Entonces, podemos hablar de un Pavlovsky dramaturgo, cuya producción dramatúrgica sigue viva hasta hoy y a la que vuelven permanentemente los distintos equipos dentro de la producción teatral en el teatro argentino, ¿no? Pero también tendríamos que hablar de el Pavlovsky actor, digamos, desde una poética de enorme singularidad, y también tendríamos que hablar de Pavlovsky artista investigador, productor de conocimiento a partir de la reflexión sobre la propia praxis y también la reflexión sobre la praxis de otros artistas, ¿no? Bueno, como es mucho material realmente, porque eh, en todos los casos la producción de Pavlovsky, tanto por la actuación como por la dramaturgia, como por la escritura ensayística de artista investigador, ha generado enorme productividad en la cultura argentina. Yo me quiero detener muy rápidamente en algunas de esas nociones que él propuso. Una de esas nociones, desde mi punto de vista, fundamental y que se sigue utilizando hoy en el teatro argentino, eh, aparece y reaparece permanentemente, es el concepto de teatro de estados. Es un concepto que Pavlovsky utiliza para diferenciarlo de un teatro de la representación. Utiliza ese concepto de teatro de estados en principio para pensar la poética de otro teatrista con el que él trabajó, que es Ricardo Bartís. Por ejemplo, Pavlovsky habla de teatro de estados cuando comenta Postales Argentinas de Ricardo Bartís, o en otros textos, digamos, de artista investigador, vuelve sobre esa cuestión, pero también habla de este concepto hablando sobre su propia producción, ¿no? Un teatro de estados sería, en principio, el rasgo fundamental, sería un teatro que pone el acento no tanto en el sistema representativo, es decir, en el sistema figurativo de lo dramático, se refiere a construcción de personaje, espacio-tiempo ficcional, campo de accesorios y de historia fundamentalmente, sino por el contrario pone el acento en el acontecimiento teatral, en el plano del acontecimiento teatral, es decir, en el plano, diríamos, llevándolo a la filosofía del teatro, en el plano del convivio, en el plano de la, digamos, de la producción de, como recién decía Alberto, de poiesis corporal, en el plano de la expectación,
y muy especialmente en el surgimiento de una zona de experiencia y subjetivación que solamente puede ser vivida durante el acontecimiento teatral y en términos de territorialidad, es decir, dentro de la zona del acontecimiento teatral. Pavlovsky habla del ingreso del actor en un estado de acontecimiento, el ingreso del espectador en un estado de acontecimiento y la aparición de un teatro que pone más el acento, digamos, no en el plano ficcional, sino en cómo ese plano ficcional puede afectar esa dimensión de zona de acontecimiento desde lo que nosotros podríamos llamar la base convivial, física, corporal, histórica y subjetiva del acontecimiento teatral, ¿no? Yo creo que esto es una de las grandes cosas que aprendimos con Tato Pavlovsky y que seguimos pensando, y desde mi punto de vista sería no solamente un concepto propuesto por Pavlovsky que seguimos utilizando, sino una magnífica definición de aquello que nos interesa en las últimas décadas especialmente, de la dimensión de acontecimiento del teatro. Por eso creo que esta es una de las yo diría, de los grandes legados de Pavlovsky, el concepto de teatro de estados. Bueno, y la otra dimensión que yo rescataría muy especialmente es esta dimensión de teatro del borrador, que tiene que ver con la idea de que la literatura dramática no sería una literatura fija, sino una escritura viva que se modifica si es que existe un texto preescénico, se modifica en el orden de acontecimiento. Digamos, la literatura preescénica operaría como una suerte de borrador que se actualiza y se reescribe dentro de el acontecimiento teatral, ¿no? Es decir, Pavlovsky nos está proponiendo que pensemos la literatura teatral en un sentido mucho más amplio. Que pensemos, bueno, si lo llevamos a la teoría de la filosofía del teatro, que sin duda es deudora del pensamiento de Pavlovsky, podríamos hablar en todo caso de literaturas preescénicas, literaturas escénicas, literaturas post-escénicas y luego literaturas preescénicas de segundo grado, si es que podemos sistematizar de alguna manera esta propuesta de Pavlovsky de pensar una transformación y una reescritura permanente de las literaturas dramáticas en el escenario. Yo creo que esta propuesta que hace Pavlovsky es incalculable para nosotros en términos epistemológicos y por eso creo que sigue tan viva, por una razón muy sencilla, y es que nosotros, si estudiamos el teatro y estudiamos los acontecimientos teatrales, eh, tendríamos que poder estudiar esas reescrituras, digamos, esas escrituras nuevas que aparecen en los cuerpos, en las escenas, y sobre todo tener muy, muy en cuenta eh, las transformaciones que implicarían, digamos, el pasaje de lo que llamaríamos la literatura del borrador o el teatro del borrador a las escrituras del acontecimiento en su dimensión de cultura viviente. Bueno, me queda muy nada de tiempo, por eso voy a parar acá. Pero eh, creo que otro de los conceptos fundamentales que va a proponer Tato Pavlovsky es esta idea del teatro como acontecimiento, ¿no? Yo por lo menos la primera vez que escuché esta idea se la escuché a él, ¿no? Allá por los años 90, diciendo justamente el que el teatro acontece, ¿no? Y que
es en esa singularidad de acontecimiento que el teatro ofrece, digamos, aquello que solamente el teatro nos puede ofrecer, ¿no? Es decir, su singularidad de acontecimiento, ¿no? Y me gustaría terminar con una suerte de pequeño homenaje a Tato Pavlovsky a 10 años de su muerte, diciendo que, bueno, que lo extrañamos mucho, la verdad que eh, volvemos permanentemente a sus textos, a su producción, y yo quiero decir que en mi caso, como investigador teatral, como pensador del teatro, tengo una deuda enorme con él, enorme, enorme, y que buena parte de las afirmaciones en las que se sustenta la filosofía del teatro están basadas en el pensamiento producido por Tato Pavlovsky como artista investigador, y que una de las cosas que yo más recuerdo de él es esta frase donde Pavlovsky decía esto de si yo no hago teatro, me muero, ¿no? Es decir, poniendo el acento no solamente en un orden de acontecimientos, sino también en un orden existencial, ¿no? El pensar el teatro como acontecimiento existencial. La idea de la construcción de un vínculo existencial con el teatro, por el cual nosotros construimos nuestra relación con el mundo a través de ese vínculo existencial con el teatro. Y por supuesto, a mí me sirve enormemente ese pensamiento de Pavlovsky para llevarlo al campo de la teoría de la expectación teatral y sostener, bueno, algunas ideas fundamentales en las que estamos trabajando, como es esta idea de el espectador que construye vínculo existencial con el teatro, y especialmente pensar el teatro no solo como una zona de acontecimiento durante el acontecimiento, sino también como un dispositivo de estimulación a posteriori del acontecimiento, en tanto el teatro nos pone a pensar, nos pone a sentir, nos pone a recordar en la construcción post acontecimiento de ese famoso vínculo existencial, ¿no? Así como Pavlovsky decía, si yo no hago teatro me muero, podemos decir también que eh, los espectadores pueden sostener lo mismo, y no en el sentido fatalista o exagerado ¿no? de morirse por no hacer teatro, sino fundamentalmente de desaparecería si no hiciéramos teatro, si no viéramos teatro, la posibilidad de un vínculo existencial con el teatro a través del cual se establece nuestra relación con el mundo. Bueno, paro acá y después se va a poder leer en las actas del 2025 el trabajo completo, que realmente es muy extenso por una cuestión de que Tato Pavlovsky sigue absolutamente vivo en su legado dentro del campo teatral argentino. Bueno, muchas gracias. Me pasé un poquito, mil disculpas. Le doy la palabra a Alberto Muñoz para que cierre este ciclo con la presentación de su libro Actuación 1. Ahí está. Yo no alcanzo a verme centrado, igual mejor porque yo no alcanzo a verme centrado. No sé si ustedes me ven bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Perfecto. Y estás en el centro de la pantalla, además. Ay, qué problema entonces, porque bueno, pobre gente que nos está mirando entonces. Eh, ahí me ha reflotado todo lo que han expuesto las compañeras y sobre todo esto último de Jorge, porque justamente el libro Actuación 1 lo voy a mostrar así, porque no, como decía más temprano, cuando estábamos organizándonos, hemos venido sencillitos, sin grandes dispositivos tecnoviviales. Eh, el libro se llama Actuación 1, Poiesis y conducta conflictiva, una mirada filosófica en el proceso de actuación. El libro surge como producción final de reflexiones de mi tesis de maestría que Jorge dirigió en la UNICEM, en la Facultad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y un poco lo que trata de reflejar esta tesis es abordar desde lo que yo considero modestamente, humildemente, hay poco desarrollo en materia de pensamiento artístico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista filosófico, que un poco ya lo abordé en la ponencia del principio, que es pensar la actuación como un ente ontológico. Es decir, la pregunta es, ¿qué existe en el mundo en tanto actuación? Y si es posible desarrollar algunos elementos que tiene la actuación, que la hace propia y que la define como tal, ¿no es cierto? Bueno, un poco eso. ¿Qué tomo para abordar esta pregunta? Tomo tres marcos teóricos que para mí son fundamentales, por lo menos de la proximidad, que tiene que ver con sujetos que desde sus distintos acercamientos al rol del teatro, creo, han brindado un aporte importante en esta materia. Una es Raúl Serrano, ¿no es cierto? Donde tomo su libro Tesis sobre Stanislavski, viejas y nuevas tesis sobre Stanislavski, para tratar de rememorar un poco la historia del pensamiento de Serrano, pero lo que más me interesa de ese libro, ¿no es cierto?, es aquellas bases que él ubicándose como pedagogo, él en todo momento dice esto de que él mira la actuación y el teatro desde la pedagogía teatral. Bueno, esta estructura dramática que él desarrolla en ese libro principalmente, porque tiene después otros libros donde filosofa un poco más en materia de teatro, como Estética y Marxismo, bueno, tiene otra producción también, pero este libro es fundamental para poder instalar elementos, como ya había dicho en la ponencia, inconclusos que había dejado Konstantin Stanislavski y replantear un método que tuviera la acción como elemento central en la producción de poiesis, ¿no? ¿Por qué me parece interesantísimo este libro? Me parece interesantísimo porque marca una etapa de Serrano que hay que conocer profundamente para poder arribar a los álgidos mares, a los álgidos mares de investigación actoral y pedagógica en los que se sumerge Serrano en su última etapa. Con dos libros, que uno es Se puede enseñar a crear, ¿no es cierto? Y el otro no lo recuerdo en este momento, eh, pero que tiene que ver, son dos libros que saca Olobatuk, le hace el prólogo y es tipo entrevista, donde él desarrolla su nueva centralidad, ¿no es cierto? Donde él dice, todo aquello que yo pensé, ¿no es cierto? Y que fui practicando, fue dando elementos, pero habían cosas que no resolvía en materia de acontecimiento de la actuación. Por ejemplo, no resuelve la actuación orgánica o con sentido de verdad, según lo diga Stanislavski o según lo diga Serrano, no resuelve, por ejemplo, la actuación sin texto, dice él como un elemento, ¿no? Por lo cual, me animo a ser más profundo en este pensamiento, a romper, porque lo dice con estas palabras, con parte de mi teoría anterior y de mis investigaciones anteriores, que yo creo que esas investigaciones han sido partera de este último Serrano, y dice, hay un elemento que es fundamental en este hacer actoral, que es el elemento del preconflicto, ¿no? Donde el preconflicto se constituye como el punto de unidad en donde se expresa la lucha interna del sujeto actante que está tratando de personificar, ¿no es cierto? Es esa lucha interna entre el deseo que tiene ese personaje, que es parte del deseo humano, por lo tanto es parte del deseo del actante, con las leyes sociales que le van reprimiendo esa acción que estaría libre,
¿no es cierto? Si no existiera justamente las leyes sociales que lo van determinando. Es decir, la lucha entre el ser animal, el ser instintivo, tiene una gran base freudiana de psicoanálisis, la teoría de Serrano, a lo que llamaríamos el deseo. Ese deseo es contrapuesto a las leyes sociales. Por lo tanto, termina diciendo en uno de los párrafos y de las conclusiones Serrano que actuar es la acción de reprimir, lo que denominaríamos la sublimación, ¿sí? Es decir, el nivel de sublimación va a dar la posibilidad al actante de expresar su arte. A este nuevo método, ¿no es cierto? Lo va a llamar Raúl Serrano método de la conducta conflictiva. Por lo tanto, deja de estar en el centro la acción y pasa a estar en el centro el conflicto. Y el conflicto expresado en términos de preconflicto. Podríamos decir qué deseo y qué se me opone, qué leyes se me oponen para la expresión de ese deseo. Actuar es eso, diría Serrano en esa última etapa. También tomo en el libro las investigaciones de Dubati en relación a pensar la poiesis en tanto metáfora corporal. Es decir, si coincidimos que actuar es producir metáfora corporal, actuar es construir poiesis, ¿no? Y pensando en lo que decía recién Jorge en su exposición sobre Pavlovsky, pensaba también en el título del libro, no sé, lo estoy pensando ahora en voz alta con todos ustedes, porque también llegó a mi mano, gracias también a Jorge, un libro que son conversaciones que tiene Jorge con Eduardo Pavlovsky, que se llama Multiplicación Dramática, ¿no? Y yo tomo de ese libro el concepto de actuación de Estado porque entiendo desde el análisis de Serrano que en esta última etapa donde habla de que actuar es vivir ese preconflicto en una aquí y ahora basado en la improvisación, que no es más que el desarrollo de acciones externas, internas, de represión, etcétera, en el teatro sería, frente a un espectador y en la circulación de ese acontecimiento, ¿no es cierto? Eso es lo más parecido a actuación de Estado que he encontrado en otros autores. Es decir, hay una unidad o una línea que podría unir esa actuación de Estado en relación a esto. Yo tomo para mi tesis no sé, se me ocurre que este libro tranquilamente, yo creo que ha sido injusto también este libro, digamos con Pavlovsky, me animo a decirlo acá, sin decir que no lo compren, pero creo que ha sido injusto porque como Pavlovsky llega, lo abordo. Cuando yo pienso cómo exponer la tesis, lo pienso a través de una obra que yo hice en el año 2005 de Pavlovsky, que viajó por todo el país, que tuve la posibilidad de abrir el primer ciclo de teatro por la memoria en Mendoza, que lo pude llevar a Mar del Plata, que Pavlovsky la pudo ver, bueno, que es Potestad, ¿no? Entonces, para culminar la tesis, cuento esta anécdota para que se entienda lo que estoy diciendo, para culminar la tesis en la virtualidad, en el medio de la pandemia, lo que vimos es de tratar de hacer un audiovisual que expresara un poco lo teórico que se daba en el libro. Entonces tomamos a Pavlovsky, tomamos Potestad. A partir de eso llega el libro Multiplicación Dramática y no hice otra cosa como cada vez que me llega un texto de Pavlovsky, que es enamorarme de ese texto, ¿no? Entonces pensaba que este libro tranquilamente, como toma la actuación de Estado y hay por lo menos un capítulo que habla en relación a esto, en el libro de actuación, tranquilamente se podría llamar Actuación 1, Poiesis y Conducta Conflictiva, una mirada filosófica en el proceso de una actuación de Estados. Es decir, podríamos pensar, ¿no es cierto?, que la actuación a la que yo llamo actuación, en esto de pensar las definiciones, no como algo cerrado, sino como un proceso de construcción, la actuación, para mí, para el libro, para lo que yo vengo desarrollando teórica y prácticamente, no es otra cosa que una actuación de Estado, una actuación con poiesis, ¿no es cierto? Una actuación
con una construcción metafórica que nos permita atravesar el plano de conflictivo entre el deber ser y el ser, entre lo instintivo y la sociedad, y en el fondo lo que intenta decir este libro es que nadie puede hacer en materia de actuación, nadie puede hacer actoralmente lo que no puede hacer en la vida. Por lo cual, pensarse en una sociedad determinada con ciertas reglas también determina, ¿no es cierto?, en un proceso de construcción, no es lineal ni es mecánico, pero también va determinando y también va reflejando una forma de abordar el contenido de la actuación y las piezas dramáticas que nos llegan. Por eso pienso también, por ejemplo, en grandes obras, como por ejemplo Romeo y Julieta, para poner un eslabón muy coloquial y que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, que no pierde vigencia nunca porque atraviesa los estadios de la sociedad, una de las cuestiones que siempre converso con mis estudiantes. Romeo y Julieta es más que la historia de amor de dos adolescentes y del amor prohibido. Es decir, cómo expresa las reglas sociales universales existentes Romeo y Julieta, que hace que llegue hasta nuestros días siendo uno de los grandes clásicos de la dramaturgia y del teatro universal. Actuación uno es eso, es pensar el conflicto desde la poiesis, desde la actuación de Estado, como un fenómeno que se da en un momento determinado, que necesita territorialidad, que es atravesado por las conductas conflictivas de los sujetos que van a actuar y trata de expresar también una mirada filosófica desde el punto de vista del materialismo histórico para analizar la actuación, como decía en la ponencia, no desde un actor que intenta cazar ejercicios, sino como un actor integral, involucrado con su profesión, involucrado con su métier, que no es ni más ni menos que pensarse él como sujeto social y desde ahí pensarse él como actor, como actriz. Así que bueno, un poco es esto. Buenísimo. Bueno, yo acá tengo el libro, lo quiero mostrar hoy en la tapa. Ahí está Actuación uno, el libro del que estaba hablando Alberto. Este, la verdad, muy interesante. Este libro, Alberto, bueno, si les parece, abramos los micrófonos. Permitime, Jorge, decir que no dije que el prólogo lo haces vos y la Sí, doctora Esther Trozo. exactamente. Sí, si les parece, abramos los micrófonos y empecemos a intercambiar un poquitito, si están de acuerdo. Yo de toda esta mesa, a la que menos conozco es a Victoria, por una cuestión, una persona muy joven, pero contanos un poquito, Victoria, de tu trabajo en Misiones. Si sos académica, sos artista también, haces teatro. Empecemos por ahí porque yo noto que el caso de Milena es artista investigadora, ¿no? O investigadora artista, es actriz, teatrera, ¿no? El caso de Alberto, lo mismo, ¿no? Entonces quería saber, Victoria, en tu caso. Bueno, sí, sí. Yo soy de Posadas Misiones, profesora en letras recibida de la UNAM el año pasado, recién. Investigo en realidad, si tuviera que definirme en el ámbito teatral, además de ser espectadora cada vez que puedo y que hay funciones acá, en Posadas al menos, que es donde yo resido, intento ir a espectar teatro porque es algo que por supuesto me encanta y que de hecho fue el detonante por el cual inicié en investigación del teatro, que es en donde me desempeño desde fines del 2022 Bueno, en el área de investigación de la UNAM, que es el laboratorio de semiótica, digamos. exacto, Yo inicié en investigación de teatro ya con Cartoon, con la dirección de Gabriela Román, que es también mi directora de tesis en este momento. A fines del 2022, en el marco de la beca SIN, del Consejo Interuniversitario, y desde ahí hasta ahora
he seguido investigando, no tuve continuidad en el tiempo, digamos, cada vez que hay jornadas, congresos de investigación, me presento y trato de seguir profundizando Y bueno, en un tema más amplio, que es el que estoy trabajando en la tesis, en la tesina de licenciatura en letras, que es el teatro de cartoon en sus dimensiones utópicas y tópicas, digamos. En ese campo de investigación estoy haciendo, pero no soy artista ni actriz del teatro, sino que es más del lado de la expectación y de la investigación, que es en donde más bueno, me encuentro. pero podemos reivindicar el lugar del espectador como también el lugar del Sí, teatrista, ¿no? Porque, sí, 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 no es sé, cierto. yo tampoco soy actor, director, ni quiero serlo. No es que lo intenté y me fue mal y Claro. abandoné porque me echaron me mató la crítica. No, no, eso no pasó. Pero sí esta idea de el espectador como teatrista, ¿no? Sí, Como sí, sí, tal cual. digamos, lo que decís vos, ¿no? El espectar y, como parte del acontecimiento y al mismo tiempo esta idea de el espectador investigador o el investigador espectador, ¿no? Porque yo siento que buena parte de la investigación que uno hace tiene mucho que ver con la tarea del espectar, ¿no? Yo en ese sentido, y largo la primera pregunta, si me permiten, les quería preguntar a Alberto y a Milena, ¿cómo sienten esto de la condición de artistas investigadores, ¿no? O de investigadores artistas, ¿no? Porque en ambos casos son teóricos, investigadores, pero también eh, actores, directores, ¿no? Hay una relación con las prácticas del teatro. Alberto, ¿querés hablar? Como quieras, como quieras. Dale, dale. Bueno, Em, a ver, Jorge, decías cuál es la relación entre digamos, el ser esta idea artista y la de investigación. el producir conocimiento y el hacer, ¿no? En tu caso, este libro que acabas de presentar sería un típico libro de creación-investigación o investigación-creación, ¿no? Como se le llama ahora a esta línea que la podríamos llamar también filosofía de la praxis artística o filosofía de la praxis escénica, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, en la ponencia también de Victoria, que ella citaba muchos textos de Cartoon como artista investigador, ¿no? Produciendo ensayismo, digamos, y reflexión sobre sus propias prácticas, sobre sus prácticas de otros. Eso, quería saber cómo lo viven, por dónde les pega esa cuestión. Bueno, creo que como toda práctica humana, ¿no? Es compleja. Yo no me considero, eh, mira, cuento esto. Cuando yo empecé a escribir teatro, dramaturgia, un periodista me decía, bueno, ¿desde dónde escribís? Yo le decía, mira, yo escribo desde mi ser actoral. No me considero un escritor, ¿no es cierto? Pero no lo digo con falsa humildad, sino lo digo, y en ese momento mucho más, lo decía con el conocer todo mi desconocimiento. Es Mm. decir, todos aquellos elementos que me faltaba de técnicas de la escritura para yo considerarme, qué sé yo, acá tenemos un gran autor mendocino que es Oscar Navarro, ¿no es cierto?, que es muy prolífero a nivel nacional e internacional con sus obras, y realmente ha desarrollado una literatura muy audaz, ¿no es cierto?, con un mecanismo de escritura. Yo creo que la investigación y la producción de conocimiento también tiene que ver con eso. Por eso me siento muy llamado por esto del concepto de filosofía de la práctica, es decir, desde dónde producir conocimiento. Considero, por lo menos desde mi costado, que no podría producir conocimiento si no es como se decir en el libro, con los oídos pegados al piso, es decir, pegado abajo, escuchando el repiqueteo de los zapatos en cada escenario en los que he tenido la posibilidad de participar
y en todo caso esa producción de conocimiento intenta sintetizar nada más que esa ventanita chiquita por la cual miro mi propia experiencia en forma retrospectiva, tratando de dar algún elemento que pueda ayudar, orientar a un otro o a una otra, ¿no es cierto? Pero no con grandes ambiciones de construir la teoría y de empalmar con eso. Sí considero, ¿no es cierto?, en lo que tengo más experiencia, que es en mi rol de actor o en mi rol de director teatral, sí considero que por ahí, desde la práctica, me ha costado mucho más la producción de conocimiento, que a lo mejor, qué sé yo, con Potestad hicimos 5 años de obra y pude escribir solamente 2 artículos, ¿no es cierto? Es decir, la producción de conocimiento sistematizada sobre la propia práctica tiene un procedimiento de reflexión permanente, de permanentemente estarse mirando, ¿no es cierto? Que por ahí la práctica concreta es mucho más ligera, pero no por eso menos profunda, sino es mucho más rápida en el aquí y ahora. Entonces, poder encontrar esa dicotomía de los tiempos necesita de mucha paciencia. Mm. En síntesis, ¿qué considero en esta unidad? Yo creo que lo que une mi práctica teatral con la producción de conocimiento es una cualidad que la trato de trabajar todos los días con mucha terapia, que es la paciencia. Es- Eso, eso nos pasa a todos. Igual eso que decís, Alberto, lo de la producción de conocimiento en relación con la praxis, pensaba, siempre y cuando se entienda que la producción de conocimiento involucra necesariamente la escritura o la palabra, ¿no? Porque eso es a lo que estamos tan atados. Porque en realidad en esa práctica también hay producción de conocimiento. Lo que pasa es Exacto. que entendemos la producción de conocimiento cuando lo podemos sistematizar verbalmente, a través del logos, digamos, de la palabra. Entonces, Claro. bueno, es una tensión conflictiva. Yo es una pregunta que Jorge ya me ha hecho varias veces eh, y, Quiero ver y que a mí me... si cambias la respuesta. El público se renueva igual, ¿no? Y sí, obvio que cambia la respuesta porque el paso del tiempo hace que uno vaya reflexionando sobre esto permanentemente. Para mí es muy difícil vincular esos dos mundos, porque estamos presos de las palabras, de esto de decir, y la producción de conocimiento, porque no lo escribió, no lo sistematicé, ¿no? Digo, estamos siempre presos de esas tensiones. Y a mí lo que sí puedo decir en relación con esto, yo no investigo mi propia producción, pero sí doy clases, no solo en el área de literatura, sino para actores, para profesores de teatro o en maestrías de actuación y qué sé yo, donde la gente es más artista que letrada, por decirlo de algún modo. Y entonces esta idea del artista investigador para mí fue reveladora porque realmente te hace pensar desde otro lugar. Lo Claro. mismo que trabajar con los materiales que provienen de gente que son teóricos y que provienen de gente que vienen del campo de la actuación, como sería tu libro, por ejemplo, Alberto, o no sé, los libros de Serrano, de Schumacher, los de Cartoon o los de Pavlovsky ni hablar, que no Claro. es la semiótica dura, pura y abstracta, con la que por ahí nos formamos inicialmente los que venimos de las letras para pensar el teatro. Entonces, lo que sí puedo decir en relación con esta tensión es que evidentemente estoy siempre con esta cosa de lo marginal, porque estoy siempre como peleando, ¿no? A mí me interesa mucho este lugar de la praxis para mostrar insistentemente en que la idea del teatro como acontecimiento, que es algo que aprendimos con nosotros con Dubati con Pavlovsky y así. Exacto. Y entonces estar marcando todo el tiempo el carácter, esto del teatro en acto, ¿no? Diferente a la literatura dramática, que en el campo donde yo más investigo, que es el de las letras, es algo como que hay que defender o explicar Sí. o cambiar un poco la mirada de a poco, ¿no? Que capaz que a veces me siento medio loca en la escuela de teatro insistiendo con esto, cuando para ellos no hay ningún problema, porque ellos desde el minuto Claro. uno están pensando en el cuerpo. Como decir, ya está, ya está. Claro, porque les enseñan eso, pero a nosotros nos enseñan otra cosa desde que arrancamos. Entonces ya Claro. es poco el teatro que se ve siempre supeditado al texto
Y ahora encima me metí con las mujeres, que tampoco de las que nadie habla, o se habla muy Ya, poco. Entonces, por eso digo que me gusta un poco el margen, evidentemente. pero Ahí buenísimo. quería, ahí quería agregar, con esto, digo, agrego esto y, y dejo la polémica como para pensarse, ¿no? Hay una tensión que es, yo creo que la que debiera imponerse, bien autoritariamente, que es, digo, si bien existe la tensión entre la producción escrita como monopolio de la producción de conocimiento en tensión con la producción práctica, sería que también es un nivel de producción de conocimiento. Creo que hay por lo menos los que venimos del campo de las artes escénicas y que no entendemos otra forma de producir conocimiento, o por lo menos inicialmente, que no sea poniendo el cuerpo, también creo que no hemos apoderado nosotros, los productores de poiesis corporal, nos hemos apoderado para tratar de ganar algún espacio en la producción de conocimiento, la idea de que en el aquí y ahora es lo que puedo producir con mi cuerpo, en lo efímero de la construcción de poiesis y se acabó, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el día después o qué pasa con esa sistematización que no, digo, si los actores y las actrices no somos capaces de pensar y reflexionar y sistematizar nuestra propia práctica, se lo dejamos a los otros. Y no digo se lo dejamos a los otros como decir se lo dejamos a las otras disciplinas o a los otros, me cuesta decir lenguaje porque creo que el arte es mucho más que lenguaje, ¿no es cierto? O que no es lenguaje. Me acuerdo siempre esta anécdota que cuenta Jorge cuando dice salí al teatro y salí despalabrado, ¿no? Es decir, es mucho más que eso. Y pienso también que hay una tensión que es la que a mí me interesa desarrollar, por lo menos en estos espacios, que es la tensión entre la producción de conocimiento para sí, que es esta la que los actores decimos, sí, nosotros también producimos conocimiento aquí, ahora y qué sé yo, y después no pasa nada, digamos, más que lo que pasó en el aquí y ahora, en este momento, etcétera, y la producción de conocimiento que puede ser sistematizada, orientativa y puede ir al encuentro de otras producciones de conocimiento y que puedan desarrollarse en el tiempo. Me parece que esa producción de conocimiento tiene que tener un valor, me cuesta decir estas palabras, pero no encuentro otra, debe ser mi poco léxico, mi poca capacidad de hablar, tiene que tener una cualidad, es una cualidad superior. ¿Por qué? Porque lo incluye no solo al que está produciendo, sino al que va a empezar a producir y también al que va a estar observando esa producción. Es decir, pensar la producción de conocimiento en un esquema donde lo incluya al otro, aunque no esté viviéndola en ese momento, es una producción de conocimiento superior. Y ahí es donde ¿por qué? Porque está en un lugar de la producción de conocimiento con mayor nivel de alcance y mayor nivel de transformación de la propia praxis humana. Es decir, un montón de praxis sistematizada es mucho más que la praxis individual de un actor monologando arriba del escenario, construyendo una mini praxis o una micro praxis individual que solo sirve en los términos de lo efímero del teatro. ¿Y con esto qué quiero decir? No es que lo desvaloro, pero creo que es tarea de quienes tenemos este compromiso con el arte, impulsar a que las propias prácticas sean sistematizadas. Porque una de las cuestiones que le digo a mis estudiantes, si no te las sistematizas vos, te la sistematizan los otros. Ya. Y ahí ya no tenés nada que hacer. Hasta ahí. Y yo lo conectaría esto que estás diciendo con el problema del colonialismo, ¿no? O la colonialidad, que eh, si nosotros, por ejemplo, no le ponemos en palabras, en metalenguaje, digamos, ¿no? Esta idea del el pensamiento implícito, ponerle en cartoon, o el pensamiento implícito en un acontecimiento, en Pavlovsky, etcétera. No lo transformamos en metalenguaje, o sea, el pensamiento explícito. eh,
sencillamente lo que circulan son los otros discursos. Entonces, la idea sería Pavlovsky hace Grotowski, Pavlovsky hace Stanislavski, no, Pavlovsky hace Pavlovsky. ¿Y qué sería Pavlovsky? ¿No? Me parece que en ese sentido, esta idea de producir pensamiento explícito o metalenguaje sobre las prácticas, como decía muy bien Milena, de producción de conocimiento implícitas, es muy importante, entre otras cosas, por este tema de la decolonialidad o la poscolonialidad, ¿no? Poder, por ejemplo, esto, supongamos que el concepto de teatro de estados, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en Argentina, por ejemplo, cuando se hace teatro de estados, ¿no? Y una cosita más quería agregar en relación a esta reflexión que me parece tan importante. Eh, ¿Qué han sido más importantes en la historia del teatro universal, digamos, el teatro planetario, ¿no? ¿Los espectáculos de Stanislavski o los libros de Stanislavski? Por ejemplo, ¿qué ha sido más importante? ¿La puesta en escena de Beatriz Cenci de Artaud o el teatro y su doble de Artaud? ¿No? Es decir, los libros, el metalenguaje, la producción de pensamiento explícito de los artistas, a veces es mucho más potente que sus producciones escénicas. Porque ¿quién vio de nosotros, no sé, la puesta en escena de La Gaviota de Stanislavski? Y sin embargo, todos nosotros nos hemos puesto a pensar el trabajo del actor sobre sí mismo, ¿no? Me parece que en ese sentido, este, los libros, para simplificarlo, ¿no? O la producción de conocimiento explícita, el metalenguaje, es muy importante en la producción del teatro. Digamos, hay libros que son fundamentales. Sin esos libros no existiría el teatro del siglo XX, ¿no? Y yo agregaría una cosa más, que es que últimamente cada vez más lo que vemos es una mezcla de producción de conocimiento implícito y producción de conocimiento explícito, ¿no? Por ejemplo, el formato conferencia performativa, ¿no? O el formato metateatro, ¿no? Calderón de la Barca explicando cómo piensa, o Hamlet, cómo piensa la actuación eh, en el mismo texto dramático, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos ante un momento de mucha valorización de, este, de esta tensión, ¿no? Entre producción de conocimiento implícito, explícito y la hibridización, ¿no? Por eso iba la pregunta, porque me parece que ustedes son, al ser artistas investigadores o investigadores artistas, están en ese ojo de la tormenta, por decirlo así, ¿no? O en el ojo del huracán. Sí, también es, igual es cierto lo que decís de los textos importantes, pero también es cierto que es por el objeto libro que le da perpetuidad Ah, a lo otro que es efímero y es imposible de recuperar, que ya lo venimos sabiendo hace un montón. total, Eh, total, total. sí, pero bueno, sí, es un tema ahí como interesante. Creo que en este sentido el rol docente o estos encuentros donde vos tenés que poner en palabras, también Claro, te obliga, ¿no? A pensar. De hecho, siempre Cartoon dice que como me puse a ser docente, bueno, tenía que sistematizar lo que hacía y eso te ayuda a ordenar, a pensar, sí. ¿no? Como a bajar. Y eso Por me parece ejemplo, que sí. a mí me pasó con Cartoon, estar en uno de sus seminarios, ¿no? Y de golpe el maestro dice, porque el teatro teatra, ¿no? Esa frase, la tiró así nomás, loco, en su seminario. Y yo por dentro pensé, qué tontería que está diciendo, ¿cómo? El teatro teatra, me pareció una pavada realmente. Pero dije, no, si lo dice el maestro, acá debe haber, no sé, es como, viste, esta idea de corteza y meollo, ¿no? Hacer una hermenéutica. Y me acerqué y le pregunté, Mauricio, ¿de qué estás hablando? Me dice, hablo de la teoría del reomodo y la verdad a mí, cuando él me explica qué es lo que quiere decir, me cambió
no sé, fue como para un creyente verlo a Cristo, ¿no? Ya que estamos en Semana Santa, ¿no? Digo, hay algo de esa producción de conocimiento explícita, de ese metalenguaje de los artistas, investigadores, en los que yo siento que aprendemos, por lo menos los investigadores participativos, ¿no? Que no somos artistas, ¿no? Aprendemos tremendamente, ¿no? Para mí el teatro teatra de Cartoon me cambió la vida en la forma de entender las cosas, ¿no? Jorge, Pero para eso también hay que escuchar a los pensaba, artistas, que es Eso, algo que no eso. estaba también tan en boga, porque estaba esta teoría desde la literatura, que el artista puede, digamos, que vos puedes contradecir lo que el artista dice y que en realidad la obra vale por Sí, sí misma. Y claro. entonces ahí también es como otra pelea de decir, bueno, yo escucho al que produce. Eso. Para mí hay un giro epistemológico ahí fundamental, fundamental. yo Pero creo hay que sectores ahí, donde todavía hay que defenderlo. Sí, más bien, y esa mirada ilustrada desde los Claro, claustros, de determinados claustros, comillas, científicos, ¿no? claro. La verdad es, y que mira, ahí nada Jorge, de qué están hablando, sinceramente, perdón, no vamos a dar nombres, pero perdón, Alberto, dale, dale. sí, no, pensaba en esto, ¿no? Pensaba cómo, siendo cauteloso con las palabras. Pensaba también cómo tenemos miradas, sobre todo los que somos parte de una generación. Yo no digo que no existan. A ver, las viejas contradicciones siguen existiendo. Es como decir si hoy existe lucha de clases. Digamos, no vamos a creer en la tontera de Fukuyama que decía, uy, se me corta la computadora, que decía que habíamos llegado al fin de la historia porque ya no había lucha de clase con la caída del muro. Es decir, no, sigue existiendo. Bueno, siguen existiendo en el ámbito del arte esas contradicciones sobre todo en los planos de la legitimación de la obra, Ujú. ¿no? Pero me parece, en sectores donde me incluyo, ¿no es cierto? En sectores del progresismo, hemos pasado a validar la experiencia como único elemento de legitimación. Que no digo que esté mal, yo digo que no es el único y que no es el más avanzado. Si Claro, es el inicial, uno podría pensarse cómo son los procesos de conocimiento, cómo aprende el sujeto. Tenemos material enorme, ¿no es cierto?, de este sector de la cama donde me acuesto yo, por supuesto. Digamos, la derecha tendrá otros elementos. ujú, Pero desde este corpus teórico, ¿no es cierto? Hay teorías sobre cómo aprenden los sujetos, cómo se produce conocimiento, y creo yo que el progresismo, como decía, en el cual yo me incluyo, hemos sido tan golpeados por los espacios de legitimación, esta es una opinión personal, hemos sido tan golpeados por los espacios de legitimación academicistas, ni siquiera académicos, academicistas, ¿no es cierto? Y lo digo peyorativamente a propósito, que hemos reforzado un superyo desde solo la práctica humana, que no nos permite pensar, no digo en los que estamos acá, digo, yo también posiblemente, inclusive leo material mío anterior y es todo lo contrario a lo que estoy diciendo ahora, por suerte. ujú. Y nos hemos fortalecido en ese super yo donde la experiencia es el elemento no solamente central, sino casi único. Y ahí digo, ¿no es cierto?, que se nos va a contraponer y que nuestros sectores sociales tendrían que contraponer en todos los ámbitos que uno es siempre con el otro, inclusive aquel que no hace lo mismo que uno hace. Entonces, ¿por qué? Porque si no, esa división lo único que genera es mayor división, lo que hace que el teatro, por ejemplo, las artes, queden encapsuladas entre los que hacemos teatro y arte, o entre los que nos gusta mirarnos, que son de otro lenguaje. Claro, claro. Buenísimo, Mm, buenísimo. cierto. Bueno, ¿Se no pasó sé, la hora? Victoria, creo que a Alberto se le colgó la pantalla, se debe haber quedado sin energía. Estamos sin tiempo ya, pero no sé, Victoria, ¿querés agregar algo más?
No, adhiero a los comentarios que están haciendo y fue un placer escuchar las ponencias de todos, las investigaciones de todo. Creo desde mi interpretación de lo que estuvimos hablando en la mañana, que hay algo rondando en todos estos trabajos que es efectivamente esta mutua incursión entre la vida y el arte, entre lo que se produce y la época en la que se produce, las tensiones que hay en el medio, sea desde el actor, sea desde los textos recuperados, por ejemplo, de los que hablaba Milena, de los de Pavlovsky mismo. Eh, Hay esta retroalimentación entre vida y arte que subyace en todas las obras y que tiene que ver también con un posicionamiento a la hora de investigar, ¿no? Uno se para y mira desde un lugar que valoriza eso, la experiencia en relación con la creación y cómo eso va creando la multiplicidad de sentidos, ¿no? Ujú. Eso más que Buenísimo. nada quería agregar. Y te pregunto, ¿cómo descubriste a Cartoon? ¿Por qué Cartoon? ¿Cómo fue la cosa? Yo llegué a Cartoon casi ocasionalmente, diría, porque estaba ingresando en investigación junto con Gabriela Román, que fue mi mentora desde el principio y la que confió en mí desde el principio para ingresarme en investigación. Y fue ella la que me envió un artículo periodístico que hablaba acerca de Cartoon en el que decía, en el que se proponía esta idea de pensar lo utópico en el teatro de Cartoon. Fue hace tanto tiempo, fines del 2022, que no me acuerdo ni de qué diario, ni quién fue el que escribió ese texto, pero a partir de ahí empecé a mirar la dramaturgia de Cartoon y fue un universo al que ingresé muy tímidamente y terminé Qué bueno. totalmente impregnada, digamos. Pensar el pensamiento de Cartoon no solo desde su obra, sino también desde bueno, desde la producción teórico-crítica que hace como maestro del teatro que es, fue un camino de ida, digamos, y ya no de vuelta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad que ha sido una mesa muy rica. Les agradezco enormemente la presencia, la participación, el diálogo. eh, y bueno, y la seguimos a través del vínculo con la asociación, con la ANCRIT. Gracias. Perfecto. Muchas Bueno, Gracias a gracias. muchísimas todos. gracias. Un abrazo, chicas. Buenísimo. A Jorge, un abrazo a ustedes, todos. un gran Un abrazo. placer conocerlos. Igualmente, igualmente. Abrazo.